Buenos días, colegas. Antes que nada, agradecemos al doctor Ricardo Arechavala por generar estos espacios de interacción con el objetivo de compartir con los participantes herramientas de inteligencia artificial en la empresa, en la educación superior y en la investigación científica. Antes de iniciar, como siempre, un favor, ayúdenme confirmando a través del chat, anotando un hola con su nombre y un dedito arriba virtual si me escuchan de manera adecuada. A ver, quiero ver esos deditos arriba, por favor. Ok, excelente. Ok, gracias. Pues entonces me presento, mi nombre es Nancy Licea. Como parte activa del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara, seré el moderador en este laboratorio denominado El papel de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, por lo que estaré haciendo algunas recomendaciones y reglas de la sesión para que por favor tomen en cuenta y que esto nos permita tener una mejor experiencia durante la exploración de este laboratorio. Colegas, por favor, primeramente revisen que tengan una adecuada conexión a Internet, que puedan tomar su curso sin inconveniente. De igual forma, verifiquen que la conexión del sonido sea correcta, que esté habilitada para que en caso de que tengan que salir de la sesión, vuelvan a incorporarse y continúen escuchando al expositor sin mayor pendiente. Por favor, apaguen su micrófono, su cámara, esto con el objetivo de contar con una transmisión fluida, y los comentarios los dejaremos al final del curso y se hará de forma ordenada, levantando la mano y de manera virtual en la sesión. Esto para mejorar tu experiencia en la exploración del tema. Recuerden que el chat igual está a su consideración para lo que pueden participar de forma activa e inmediata, logrando compartir sus comentarios, y a medida de lo posible, nuestro ponente va a tratar de responder. Recuerden que estamos en un laboratorio de experimentación virtual y queremos que esta experiencia sea excelente y agradable para ustedes, por lo que su participación con expresiones virtuales son importantes, ya que esto nos da señal cómo están viviendo la experiencia del laboratorio. Y bueno, sin más preámbulos, para mí es un placer, un honor de verdad presentarles a un amigo, un colega y un verdadero privilegio presentar a lo que es un visionario en el mundo de la ciberseguridad en Colombia, el maestro Wilson Castaño Galvis, ingeniero en sistemas, abogado, magíster en informática y especialista en la docencia universitaria. Ha desarrollado proyectos en delitos cibernéticos y de herramientas computacionales para lo que es el análisis de genomas, y actualmente trabajando con un proyecto de formación sobre la norma ISO de seguridad cibernética. Con una vasta experiencia en ciberseguridad, ha trabajado para diversas empresas, destacándose en la protección y prevención contra amenazas cibernéticas, dejando como siempre huella para las próximas generaciones y demostrando que la innovación y la excelencia no solo son parte de su trabajo, sino de su compromiso social. Por favor, les pido que demos la más cordial bienvenida al maestro Wilson Castaño Galvis, que el día de hoy nos va a acompañar con su presentación. Maestro, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, mi apreciada Nancy. Qué placer pues estar en esta charla y uniéndonos acá desde Colombia con ustedes allá en México, y teniendo en cuenta que nuestro idioma pues es el mismo. De pronto varían algunos contextos, pero que nos entendemos perfectamente. Muchas gracias por esta invitación tan amable que tuvo, y pues con mucho gusto vamos a trabajar al día de hoy. A todas las personas que se encuentran presentes aquí en este conversatorio que vamos a tener, y pues voy a tratar voy a utilizar un lenguaje muy sencillo, muy fácil, muy práctico, para que se entienda todo lo que pues tengo preparado para el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar a presentar aquí desde mi pantalla. Perfecto, gracias al Observatorio Tecnológico de México por esta invitación, y vamos sin más preámbulo a iniciar. Entonces, el tema de hoy es inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. O sea, ¿cuál es el contexto? Vamos a partir de algo muy sencillo, y es indicando qué son las TIC. Cuando nosotros hablamos de TIC, ¿a qué nos referimos? Esto es un conjunto que tenemos una unión de todo lo que tiene que ver con computadores, de todo lo que tiene que ver con la parte de los programas, con el software, con todo lo que tiene que ver con Internet y la web, clasificando la Internet como aquel conjunto de redes que se interconectan y que permiten la comunicación a nivel global. Y la web son esas aplicaciones que tienen todo un formato en un protocolo HTTP con un lenguaje HTML y una serie de aplicaciones que corren sobre esta Internet. Luego se nos unen posteriormente todo lo que hace referencia a los smartphones,
teniendo en cuenta que todo se vuelve telecomunicación, que se trabajan a nivel de las redes y que lo que se van a procesar son datos e información. Y aquí entonces pasamos de un mundo que alguna vez le escuché a una gran persona en Colombia, al doctor Jamie Cano, que decía, pasamos del mundo de los átomos al mundo de los bits. Entonces quiere decir que ya hay una interacción muy grande, pero esos dos mundos también se pueden unir en cualquier momento. Cuando hay control, por ejemplo, de las personas que están conectados a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos, a través de un software, a través de unas plataformas. Caso puntual y algo que ocurrió en España el año antepasado, donde atacaron 5 hospitales, por ejemplo, 5 clínicas, y eran de niños. Y es tanta lo que se causó que los mismos, los crackers o los delincuentes informáticos atacaron a quienes habían realizado eso, diciéndole cómo es que ustedes van a jugar con la vida de niños solamente por el interés monetario. Entonces, bajo este contexto voy a explicar lo que se maneja a nivel de ciberseguridad y lo que se maneja a nivel de inteligencia artificial. Y para esto voy a comenzar aclarando una cosa específica, y es que la inteligencia artificial, lo que se ha creado, que a veces algunas personas dicen, oiga, qué cosa tan nueva, realmente no es tan nueva. Yo comencé a trabajar esta temática desde el año 1994. Aquí está también el ingeniero Eduardo Sandoval, un gran amigo, persona muy experta en inteligencia artificial también, ha dado muchas conferencias en Colombia, está presente en estos momentos, y él sabe todo lo que nosotros hemos trabajado desde la universidad. O sea, estamos hablando hace más de 30 años que hablamos del concepto de inteligencia artificial, pero que en estos momentos es cuando más nos cambia el mundo. Realmente desde el año cuando arranca la inteligencia artificial es cuando digo, oiga, esto se volvió una cosa impresionante. Voy a explicar dos cositas. La primera es que eso de la inteligencia artificial a qué hace referencia. Pues lo que pasa es que se está simulando la inteligencia humana, pero a nivel de las máquinas. O sea, incluye aquello que les acabo de nombrar, todo lo que hace referencia al contexto de las TIC. Y esas máquinas, sean computadores, sean servidores, sean smartphones, cualquier arquitectura de ellas, lo que están es programadas para procesar y realmente decimos, oiga, si realmente piensan y para aprender como lo hacemos los humanos. Entonces la inteligencia artificial lo que busca es precisamente eso, analizar cómo es que nosotros los seres humanos estamos, manejamos y controlamos y cómo pensamos, cómo funcionan nuestros cerebros, para con eso traerlo a las máquinas y procesarlo de una forma muy rápida. ¿Cuál es la diferencia que tienen los computadores frente a nosotros y nosotros frente a los computadores o a las máquinas? Nosotros procesamos miles de información o millones de datos en cuestión de segundos, pero las máquinas ya en estos momentos almacenan mucha más de la que nosotros podemos almacenar. Ahora, la inteligencia artificial se ha clasificado, y entre las diferentes clasificaciones que existen, voy a nombrar solamente 3 tipos de la clasificación que hay. La primera es el aprendizaje automático, que se llama el machine learning. ¿Qué es eso? Ojo, esto es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Sí? Lo que pasa es que acá se utilizan algoritmos y modelos estadísticos, toda la parte matemática, para permitir que las máquinas, y reitero, cuando digo máquinas, me estoy refiriendo a computadores, celulares, servidores, toda esa tecnología, que mejoren las tareas a través de la experiencia. Entonces, el aprendizaje automático es traiga datos de un lugar, extraiga datos de otro y proceselos. O sea, utilice toda esa tecnología, toda esa velocidad y las interconexiones que tenemos, por ejemplo, a nivel de fibra óptica, a nivel digamos, de alcances grandes, con los procesos de comunicación a través por ejemplo, lo que son los satélites, mucho más ahora con proyectos que están en satélites en órbitas por debajo de la geoestacionaria, ¿sí? Que son muy cercanas y que permiten hacer mucha comunicación. Uno de los pioneros, Elon Musk, con su proyecto Starlink, pero en estos momentos hay 2 proyectos más que están también lanzando toda esa infraestructura. Entonces ya no vamos a tener problemas de alcance en conexión. El problema ahora es la rapidez. Entonces, esto, por ejemplo, aprendizaje automático como la primera. La segunda es el deep learning o el aprendizaje profundo. También es otra parte que corresponde a inteligencia artificial, pero lo importante es que se utilizan las redes neuronales, ¿sí? O sea, un modelo de red neuronal que permite es analizar diferentes factores de datos. O sea, ya toma datos de un lugar de otro y lo que hace es con eso profundizar y lograr digamos, que se pueda, entre comillas,
Algo que antes decíamos que el conocimiento solamente era propio de los humanos, pero ya podemos decir que es tanta la información que está en los sistemas computacionales que ya la inteligencia artificial lo que está haciendo es generar conocimiento. Y tenemos una tercera inteligencia artificial, una tercera clasificación, que son los sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Y esto lo que hace y que permite es que las máquinas comprendan y a la vez interpreten el lenguaje humano. Considero que en estos momentos y con las diferentes herramientas como ChatGPT, como Copilot o cualquiera de las diferentes inteligencias que se están manejando, ¿sí? Ellas lo que están haciendo es un manejo de procesamiento de nuestro lenguaje, entendiendo que, digamos, obviamente un lenguaje estructurado como el castellano, el nuestro, a diferencia del norteamericano, a diferencia de pronto del hebreo o del griego, obviamente cada uno es diferente, pero en cada lugar, en cada país se está desarrollando o se están desarrollando aplicaciones que permitan procesar ese lenguaje natural que nosotros tenemos, con el que nosotros nacemos y que no, o más bien el que nosotros aprendemos dentro de nuestro proceso como seres humanos como tal. Y ese es el que lleva ahorita, vuelvo y reitero, a herramientas como ChatGPT, que es una de las más conocidas, también aquella que era Bard, ¿sí? Que ahora es Copilot, y bueno, todas las Gemini, por ejemplo, que son esas herramientas que permiten procesamiento del lenguaje natural y lo que hacen es que la máquina ya genera muchas cosas. Entonces, ya esas llegaron, y es como cuando llegaron los dispositivos móviles, celulares o smartphones, llegaron y se quedaron. Lo mismo la inteligencia artificial. Ya nosotros los que somos de pronto docentes en universidades no podemos decir, es que el estudiante no debe utilizar la IA, al contrario, es cómo vamos a perfeccionar los modelos para que nosotros los seres humanos aprendamos, incorporemos eso y lo tengamos como beneficio. Voy a tocar, ya toqué dos temas anteriores, la contextualización de las TIC, lo que corresponde a inteligencia artificial, y ahora voy a hablar de lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad lo que hace referencia es a protección de todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, con las redes y los programas, o sea, todo lo que corresponde a hardware, a software y telecomunicaciones, protegerla de los ataques digitales. Entonces, ¿qué es lo que se buscan con esos ataques? Pues acceder a los sistemas informáticos, modificar algo o destruirlo, ¿sí? Y muchas veces esto conlleva también a una extorsión. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es el ransomware, ¿sí? Que lo que se hace es que se extorsiona, se le bloquea todo el sistema informático a una organización y después los delincuentes lo que le van a decir es, pague tanto y el hecho no es que vaya y consigne a un banco o entrégueme dinero en efectivo, no. Hágalo a través de los sistemas computacionales y tecnológicos. Hágalo pagando a través de monedas virtuales, caso puntual de Ethereum o de caso de Bitcoin, que la forma de rastrear es muy compleja, muy difícil de seguir y no se sabe dónde llegó ese dinero virtual como tal. Entonces, eso es un secuestro. Aquello que pasó de la parte humana, del mundo de los átomos, de los secuestros, ahora se está secuestrando es a nivel del mundo de los bits, a nivel de la información. El contexto es lo siguiente y vamos a ver qué es lo que ocurre en el mundo. Voy a analizar el contexto de las redes sociales. Caso puntual, los seres humanos a nivel planeta gastamos un promedio de 1 hora, 2, 3 horas a nivel planeta. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos, y estos son datos estadísticos que se generaron, en el cual de personas de 16 a 64 años en Colombia, por ejemplo, nosotros acá el promedio es de 3 horas 23. Y si usted analiza, México tiene 3 horas 14 de promedio del tiempo que una persona pasa el día en las redes sociales. Mucho más los jóvenes ahora, que son el mundo del TikTok, ¿sí? Que son el mundo de las redes, que ellos ya están, digamos, inmersos en ese mundo y ya ellos aprenden mucho más fácil por la misma elasticidad de su cerebro y la capacidad que se tiene de aprender y de absorber información cuando se es niño. Entonces, la proyección es a crecimiento, mucho más. Y si nosotros que de pronto tenemos ya 20, 30 años de trabajar en la industria tecnológica, sabemos cómo han sido los desarrollos. Entonces, esto, por ejemplo, hace que nosotros debamos entender y comprender qué es lo que pasa a nivel planeta y el por qué están ocurriendo tantos ataques a los sistemas informáticos. Veamos esta otra, por ejemplo, en enero del 2024,
se indicaba que 3.049 millones de habitantes del planeta utilizaban Facebook. YouTube está proyectado en 2.491 millones de personas utilizando estas fuentes. Luego lo utilizaron WhatsApp y lo utilizan Instagram. Luego viene la red TikTok, WeChat, que es la que utilizan en los países orientales, porque ellos generalmente no utilizan el Facebook, pero sí utilizan estas herramientas. Y ahí están las herramientas. Esto implica que un promedio altísimo, muy alto, del planeta utiliza los sistemas informáticos. ¿Quiénes no lo utilizan? Personas ya de muy avanzada edad, personas que no tienen la necesidad posiblemente, aquellas personas que trabajan en los campos, por ejemplo, aún así donde hay la oportunidad, pues esas personas también lo utilizan, y aquellas personas que están muy aisladas. Pero ya este es el contexto mundial del uso de las tecnologías como tal. Esto nos lleva a ver una cosa, y es que toda esa información que está en las redes, que son parte del uso de TIC, pues obviamente es vulnerable, porque no hay ningún sistema en el planeta que sea 100% seguro. No hay nada, ninguna. Ni siquiera la CIA, ni siquiera el FBI, ni ninguna otra institución, porque ellas también han sido atacadas. Comentaba antes de iniciar la charla que en el caso de Japón, por ejemplo, en Japón montaron un centro de ciberseguridad para Japón. Y después de estar funcionando, se dieron cuenta, y eso ni siquiera ellos, fue un externo que le hizo un análisis desde Estados Unidos y se dieron cuenta que tenían 6 meses de haber sido infiltrados por China. Y el problema, y ahora como les voy a mostrar una página donde está la información, la ciberguerra que hay es grandísima. Y si analizamos lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, en este momento, la cantidad de drones y la forma como están haciendo esa guerra y el control que están haciendo con los sistemas informáticos. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que la ciberseguridad clásica, la llamamos así porque esto de la ciberseguridad ya venimos nosotros con esto hace 20, 25 años, porque desde que nació la informática, pues hubo necesidad de protegerla. El profesor Tim Berners-Lee en Suiza, cuando creó el WWW, el World Wide Web, pues él tuvo una idea muy bonita, era que todos pudiésemos compartir información. Y entonces un protocolo, el HTTP, trabajamos con lenguaje HTML, vamos a compartir información y pues qué bonito que en el mundo nos compartamos. Sí, pero es que cuando nace una idea buena, obviamente hay otros que quieren buscar y sacar beneficio de eso. Y no desde el punto de vista de lo bueno, sino también desde lo malo. Y es donde aparecen los problemas de seguridad frente a la información. Entonces, el problema con la ciberseguridad clásica que llamamos nosotros es que las amenazas son tardías. ¿Por qué? Porque son personas las que están revisando, pese a que utilizan software como tal para controlar, para revisar, para analizar, pues tiene que ser el ser humano y la inteligencia humana la que ayuda y posibilita que se detecten estas amenazas. Otra es que hay mucha alta tasa de falso positivo. Entonces, mira, aquí hay un ataque y resulta que no. Es que una persona posiblemente bajó un archivo o se está conectando con un servidor que de pronto no tiene un SSL, que es la capa de seguridad, o puede estar ocurriendo algo y simplemente se muestra como que, mira, aquí hay una alerta con respecto a esto y después nos llena de alertas y nos ocurre lo del pastorcito mentiroso. Recordemos que la historia del pastorcito mentiroso era aquel que llegó y dijo, sí, viene el lobo, y todo el mundo salió a revisar y a matar el lobo, y él dijo, no, es una broma. La segunda vez volvió a decir, es el lobo, salió toda la gente, y la misma, es una broma. La tercera vez, cuando él lo hizo, que sí realmente era el lobo, entonces nadie le creyó. Aquí también está ocurriendo este mismo contexto. Hay otra cosa en la ciberseguridad, está evolucionando constantemente las amenazas. Mire, son millones de variaciones que hay en el ransomware. Cuando se detecta un ransomware y cuando se puede, y la comunidad internacional detecta cómo pueden conseguir la clave de un ransomware, pues simplemente ya es obsoleto porque ya han salido 400 o 500 variantes de ransomware completamente diferentes, la cual se hace casi imposible determinar la forma de proteger o la forma de contactar las llaves. Otra es la falta de adaptabilidad. O sea, las personas, los seres humanos, muchas veces no nos podemos adaptar a las organizaciones. Muchas veces las personas vienen de un país para otro y no se pueden adaptar en las mismas ciudades. O las organizaciones tienen formas y estructuras en las cuales no se puede adaptar tan fácil. O
No hay un contexto general en las organizaciones para que digan, sí, vamos a invertir en la protección de nuestra información. Y la otra es que con ciberseguridad clásica, como decimos, pues hay una capacidad muy limitada para analizar datos. ¿Por qué? Porque son los sistemas computacionales normales que hoy en día existen. Además de que son las personas quienes manejan esta información. Entonces, les quiero mostrar acá cuáles son los más comunes, no todos, los más comunes, cuáles son los ataques informáticos más comunes que han ocurrido. A mí uno de los más graves es el ransomware. El ransomware hace referencia al secuestro de la información, donde nos secuestran la información, bloquean los accesos y de una vez les digo, esto no es solamente para las grandes empresas. Esto le puede ocurrir a su USB, a su memoria USB, le puede ocurrir a su computador o le puede ocurrir a cualquier dispositivo. El segundo es el phishing. Y en el phishing existen muchas cosas. Y es que es cuando engañan a las personas para que caigan en un enlace falso y ahí les traen la información. Como abogado aquí en Colombia yo tengo varios procesos en los cuales personas les han sacado, han atacado las cuentas. Y no es que le saquen su dinero, porque el dinero no lo sacan así, sino que le hacen es una transferencia de ese valor hacia otro y la persona pierde el dinero. Y simplemente después lo que hacen es que van a un cajero electrónico y extraen el dinero como tal. El phishing, que es un engaño. El otro, que es el malware. La palabra malware hace referencia al software malicioso. Es un contexto de malicious software, en la cual es todo ese software que causa daño a los sistemas informáticos, ya sea con un virus, ya sea un troyano, ya sea cualquiera de ellos. Por ejemplo, el troyano, que pues valga la redundancia, viene el contexto de Troya, cuando el caballo, que supuestamente habían ganado la guerra, ellos se retiran los otros y llegan e ingresan ese caballo a Troya, y resulta que dentro del caballo lo que había eran los guerreros, que en la noche salieron y abrieron las puertas y permitieron que vencieran a la ciudad. Entonces, eso mismo ocurre en la parte computacional. Nos llega un mensaje, nos llega un archivo y cuando lo abrimos, entonces nuestro sistema informático se nos infecta, sea un celular, ya sea un computador o cualquier elemento informático. Y el último es el software de espionaje, el spyware, con el cual extraen información, nos sacan información, ¿sí? O se conectan a las plataformas computacionales de las empresas o de las organizaciones. Valga la redundancia que no solamente las empresas, porque las empresas pues siempre son aquellas que tienen ánimo de lucro. Cuando hablamos de entidades del Estado, pues obviamente es para prestar servicios. Y cualquiera de ellas, dentro de los sistemas de calidad, de cualquier sistema de gestión, pues son reconocidas como las organizaciones. Entonces, estos son los ataques más comunes. Hay muchos otros ataques, pero solamente voy a tocar estos. Y entonces, ¿cuáles deben ser las medidas de protección frente a eso? Entonces, medidas de protección. La primera, hay que educar a las personas y hay que hacerles conciencia, que tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Decirle a la persona, mire, tenga en cuenta que si le llega un mensaje, pues analícelo. Mire a ver si realmente es cierto o es falso. Muchas veces llegan supuestamente los mismos correos de los jefes de una organización y lo que están diciendo, realice tal actividad. La persona no confirma y lo realiza. Caso puntual, en uno de los países asiáticos, llamaron y mediante una llamada con una simulación de voz, colocaron a que una empleada hiciera una consignación de dinero. Y ella no devolvió la llamada para corroborar si realmente era el jefe, sino que la aceptó. Y con eso se perdió mucho dinero en una organización y está ocurriendo. Otra medida de protección es tener software antivirus y anti-malware, software que ayude a proteger los sistemas informáticos como tal. Otra es que el software tiene que estar actualizado y colocar los parches de seguridad. Hay un tipo de ataque que se llama el ataque de Zero Day o el día cero, y es aquel ataque cuando encuentran una vulnerabilidad, pero resulta que el fabricante no la ha corregido y entonces la atacan ahí. Y mucho más si el fabricante se demora o las empresas se demoran para hacer esos parches de seguridad, mientras los atacan y pierden información. Conozco una entidad aquí en Colombia, la cual perdió 50 terabytes de información, precisamente los atacaron con un esquema de estos como tal, porque no estaban actualizados. Otra es el filtro al sistema de correo electrónico. Hay que filtrar el correo electrónico. Afortunadamente, la gran mayoría de organizaciones compra ya sistemas de correo
a los grandes, digamos, a las empresas que lo ofrecen. Caso de Microsoft, caso de Google, caso de IBM, ¿sí? Que realmente, pues, por lo menos hay ciertos filtros, pero no todo. Y ahí es donde viene el contexto y el manejo de las políticas de la organización. Otra cosa importantísima, copias de seguridad. Hace 15 días tuve un proceso porque hubo un ataque informático a una entidad chilena que tenía también almacenada información de aquí de Colombia, y ese ataque a esa entidad lo que hizo fue que perdieran la información. Dentro del contrato que tenían, decían que ellos también hacían la copia de respaldo. Perdieron la información general, perdieron también la de respaldo. Y dijeron, qué pena, pero es que eso fue un caso fortuito y eso fue algo que nosotros no podíamos predecir. Ah, pero cuidado, ustedes se comprometieron en proteger la copia. La copia tenía que estar en otros servidores, no en los de ustedes. Y ahí estamos en esa pelea. Esas copias de seguridad obviamente me van a servir para recuperar la información que en algún momento yo la haya perdido o que pueda levantar mi servicio para continuar prestando los servicios que yo como organización pues vendo, ofrezco o estoy entregando. Otro contexto de protección es control de acceso y los privilegios. No todo el mundo en una organización puede tener el mismo acceso, puede tener el mismo privilegio, porque esto lo que va a permitir es que se pierda información. Y otro esquema importantísimo es que siempre hay que estar monitoreando. Las organizaciones ya en estos momentos están obligadas prácticamente a tener un SIEM, SIEM, que eso va acompañado de un SOC. El SOC es Security Operations Center, un centro de operaciones de seguridad en la cual se visualice. Así como hay cámaras para visualizar en una empresa dónde están los empleados, quién salió, dónde salió el carro, a qué horas, pues ya en seguridad informática también hay que implementarlo como tal. Y este es un mercado también que tiene que incrementarse mucho más ahora a nivel internacional. Y lo general es llegar a que se establezcan políticas de seguridad en cualquier organización. Por lo menos que se basen en una ISO 27001 para que se conozca cómo es que se establecen las políticas, cómo se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información, cómo se deben proteger todos los contextos, sistemas de almacenamiento, hasta las mismas personas también, cómo se deben proteger. Entonces, estas son medidas de protección que se dan en cuanto a lo que es la ciberseguridad. Bueno, acá quiero que vean una cosa, y estas son las amenazas cibernéticas que han sido más comunes. Tengo acá lo que corresponde aquí a la diapositiva, aquí el enlace, que yo les voy a enviar a ustedes esto en PDF, pero se las quiero mostrar. Esta de Varonis, esta que está acá, aquí está traducida a castellano, esta página está en inglés, pero hice la traducción, y es que aquí es una guía muy interesante que dice cómo se debe hacer la gobernanza y el cumplimiento de la ciberseguridad. ¿Qué es lo que se debe hacer? Mira, acá nos da una información, permítanme, voy a ampliar un poco. Dice, 66% de las empresas dice que los mandatos de cumplimiento están impulsando el gasto, o sea, están gastando mucho. Para las empresas el costo de cumplimiento puede acercarse a los $10,000 por empleado, o sea, cumplir con todo. El problema es que si hay multas o acuerdos de violación, por ejemplo, el IPA, que el IPA hace referencia a los datos de las personas puntualmente que tienen información en sistemas de salud. Y el incumplimiento es grandísimo. Mire, para el 2022 se gastaron 2 millones, esto estamos hablando de dólares, ¿sí? Las filtraciones de datos pusieron 4.500 millones de registros en el año 2023. 4.500 millones, si son de personas, estamos hablando de la mitad, más de la mitad de los habitantes del planeta. Y mire, aquí está una serie de información muy interesante, solamente quería mencionarla, ¿sí? En la cual está, digamos, está mostrando qué es lo que ocurre y hasta dónde se llevan las violaciones. Por ejemplo, Meta. La empresa Meta, la dueña de Facebook, la dueña de Instagram, la dueña de WhatsApp, recibió una multa de $1.300 millones por violación del registro de protección de datos personales en el año 2023, perdón. Entonces, el movimiento en cuanto, mire, ahora por ejemplo en el 2023 a TikTok lo multaron por infringir las normas de la protección de datos, incluida la falta de seguridad de los datos de los niños. Entonces, todo, Spotify, que es para música, también $5 millones le cobraron de multa. Y entonces, aquí está, y eso que es información para Estados Unidos,
mucho más nuestras organizaciones, que nosotros de pronto, por el mismo contexto de no contar con tanto capital, pues nosotros no invertimos tanto en ciberseguridad o nuestras organizaciones no están invirtiendo. El problema no está en que no se invierta, el problema está es cuando ya ocurre el problema, cuando pierde la información, cuando se la roban o cuando se la secuestran. Y como me dijo un amigo una vez que me llamó, me dijo, Wilson, me acabaron de robar la información. Yo le dije, ¿dónde están las copias de seguridad? Dijo, nosotros no las tenemos. ¿Dónde están ustedes los respaldos? No tenemos. ¿Y qué información ustedes pueden recuperar? Ninguna. Yo le dije, entonces me dice, ¿el qué puede hacer? Yo le dije, pues primero llore, porque no hay más nada que hacer. O sea, ¿cómo se puede recuperar eso? O pague el secuestro. Y entonces grave ese contexto. Bueno, continúo acá con respecto a la presentación. Hay otra también del CSIS, que también nos entrega mucha información. Y aquí la tenemos, aquí la tengo para que ustedes la vean. ¿Qué es esta? Los incidentes cibernéticos más importantes. Y hay una cronología. Y esta es interesante. Mayo de 2024. En Canadá adoptó actividad de espionaje chino contra 8 miembros del Parlamento. Mayo 24. Ciberespías de Pakistán desplegaron malware contra el sector gubernamental, aeroespacial y defensa de la India. Miren la ciberguerra tan fuerte que hay. ¿Cómo se está moviendo? En mayo, piratas informáticos chinos atacaron el Ministerio de Defensa británico con un ciberataque que expuso información confidencial sobre todas las tropas, excepto las fuerzas especiales del Reino Unido. Imagínense, o sea, aquí está, Polonia y la República Checa acusaron a los ciberespías rusos de atacar redes gubernamentales y de infraestructura. Y estamos hablando de que es un solo mes. Mire, todo esto es de mayo. Alemania acusó a piratas informáticos rusos de irrumpir en los correos electrónicos de los socialdemócratas alemanes. Aquí hay una cosa, mire, la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania lanza un ciberataque contra el partido gobernante Rusia Unida de Rusia el mismo día que Rusia organizó su dictado de la victoria. Hubo un ataque de negación de servicio contra los servidores. Y miren nada más, abril. Y aquí está un resto de contextos de guerra ya internacional. ¿Sí? Miren cómo se están atacando. Hubo una planta en Irán, que casi la hacen explotar, porque hicieron un ataque y bloquearon los sistemas. Y ya cuando usted bloquea una infraestructura, por ejemplo, de una refinería, caso puntual que México la tiene, nosotros Colombia también tenemos, donde hay refinación de crudo, y un bloqueo a un sistema informático de esos nos va a dañar todo, digamos, la capacidad de producción de gasolina y aquellos derivados que necesitamos para que se nos muevan nuestros vehículos y que se muevan las industrias. A mí me gusta esta página de CIS porque está uno leyendo, está uno actualizándose, y aquí le dice, mire, ojo, hay piratas que atacaron a las miembros de la Unión Europea con parlamentarios chinos e italianos. Aquí está toda la información a quienes han infiltrado, ¿sí? Y todo lo que está ocurriendo. ¿Esto qué nos dice? Que es susceptible de ser vulnerada cualquier información a nivel del planeta, sea en el idioma que sea. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora sí vamos a integrar y quiero explicarle a usted el contexto de eso que es la IA, la inteligencia artificial, y cómo entra hacia la ciberseguridad. Entonces, como la inteligencia artificial se refiere a sistemas de tecnología que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como ya los había mencionado, pues esta IA lo que hace es que con el desarrollo se ofrecen herramientas que permiten mejorar la detección y la respuesta ante los ciberataques. O sea, ya se programan los sistemas informáticos para que ellos actúen directamente sobre los datos y sobre los sistemas críticos, que son los que se requieren proteger. La detección de amenazas. ¿Qué es lo que se hace? O sea, se van a detectar cuáles son las posibles amenazas para los sistemas informáticos. Entonces, hacen un análisis del comportamiento de la red. Se identifican actividades, oiga, pero ¿por qué hay una conexión frente a este servidor si ahí nunca lo hemos solicitado? ¿Sí? O se detecta alguna anomalía. ¿Y cómo lo hacen? Con ciertos algoritmos de aprendizaje automático que permiten detectar patrones con respecto a lo que no debe ocurrir en la organización. Entonces, permite la inteligencia artificial con lo que se ha desarrollado, permite ayudar y mejorar la detección de amenazas. Otro contexto también que permite la inteligencia artificial en cuanto a la ciberseguridad es responder a los incidentes. Una es detectar las amenazas y ahora es responder frente a los incidentes. Entonces, como hay una automatización en cuanto a las respuestas, entonces lo que se quiere es que actúe inmediatamente. O sea, que no permita que el daño se me vaya a crecer.
y se orquesta una seguridad. Se coordinan múltiples herramientas de seguridad. Entonces hay que proteger mediante antimalware, mediante antivirus, control de salida de los datos, bloqueemos tal servidor, hay que hacer el apagado de una máquina. Entonces todas esas actividades como tal frente a un incidente. O resulta que hubo un ataque muy fuerte y hay que levantar un servicio. Traigamos la copia de seguridad, la copia de respaldo y coloquémosla en funcionamiento. La otra es la prevención. O sea, ayuda a hacer una predicción de los ataques, ¿sí? Porque hacen análisis predictivos. Se anticipa. Oiga, cuidado porque esta herramienta puede tener una vulnerabilidad de día cero. Quiere decir, hay unos parches o hay unos ataques, o puede ser que esté buscando información en la nube y diga, se están atacando o se acaba de detectar ataques en China, en Rusia, en Alemania, ¿sí? En Austria, en la cual se atacaron sistemas informáticos con cierta vulnerabilidad. Entonces, el sistema tiene que detectar cuáles son las vulnerabilidades y va a ayudar a hacer esa prevención. Y una cosa es que tiene que ayudarse ya y generar un fortalecimiento de las contraseñas, porque las contraseñas que nosotros utilizamos, desafortunadamente, para nosotros es muy complejo a veces aprendernos una contraseña, entre comillas decimos difícil, una contraseña compleja, aprenderla. Ya les voy a mostrar algo con respecto a las contraseñas y una aplicación con la cual uno puede ya revisar y analizar qué tanto me pueden vulnerar la clave que yo estoy manejando. Entonces, hay unas herramientas que se utilizan para ciberseguridad. Las voy a ir mencionando cada una. Darktrace es una inteligencia artificial que detecta y responde a amenazas en tiempo real. O sea, esa está creada para eso. Cylance previene malware y utiliza inteligencia artificial también. Todas estas son herramientas. IBM Watson, que fue aquella que, si recordamos, aquella que se utilizó mucho para competir con un gran ajedrecista, pues ya lo que está haciendo es analizando datos para identificar alguna amenaza que esté oculta. FireEye lo que hace es una solución integral contra amenazas y esta es avanzada, basada específicamente en inteligencia artificial. Hay otra de Symantec, por ejemplo, protección de endpoint de punto final, y lo que hace es proteger contra malware y contra amenazas. Estas son, y coloca acá solamente estas 5, porque son de las que uno encuentra muy comúnmente. Hay otra, por ejemplo, CrowdStrike, que hace protección ya en la nube. El contexto es que no hay ninguna herramienta que me permita proteger todo. Ahí es el problema. Yo no puedo tener una sola plataforma que me diga, no, es que con esto protejo. ¿Por qué? Porque nuestra información puede estar en la nube, puede estar en servidores locales, puede estar en nuestros computadores, en cualquier contexto. Otra, McAfee, que es uno de los fuertes para la parte de antivirus. Ellos tienen seguridad de protección para endpoint, para puntos finales, los que se van a conectar. Otra empresa que se llama Palo Alto, muy buena en protección avanzada a nivel de las redes. Trend Micro, que son soluciones de seguridad ya para empresas. O sea, le indica, mire, protejan sus datos, hagan esto, hagan lo otro, implementen la solución. Y el Checkpoint, por ejemplo, que es otra herramienta que lo que hace es protección contra amenazas en cuanto a las redes y los dispositivos que se tengan en un sistema informático. Entonces, Darktrace, Cylance, IBM Watson, CrowdStrike, Falcon y Symantec. ¿Qué hace Darktrace? Detecta y responde a la amenaza en tiempo real. Y esta se basa en que emula el sistema inmunológico humano. Es tanto el estudio y el análisis de los sistemas humanos como tal. Antes de iniciar también la profesora me preguntaba que con respecto a algo que yo he trabajado que es en genómica computacional o análisis de genomas, y el genoma, primero los biólogos y los químicos fueron los que hicieron todo su proceso para detectar cuál era el genoma, y luego en computación se trabajó todo lo que fue la proyección de los análisis de datos con respecto a eso. Y estos son elementos que se han utilizado para trabajar en inteligencia artificial y que sean aplicados a ciberseguridad. Cylance utiliza, previene ataques a nivel de malware, de ransomware también, y otras amenazas antes de que ocurran. O sea, es preventivo. IBM Watson, análisis de datos no estructurados. Quienes han trabajado o hemos trabajado en bases de datos, sabemos que existen bases de datos estructuradas y datos que son no estructurados, que tienen cualquier contexto. Entonces, esto lo que hace es que lo analiza para identificar los patrones y cualquier amenaza que venga oculta. O sea, para analizar los caballos de Troya. CrowdStrike
protege la información que está en la nube, detecta, previene y responde a las amenazas de todos los equipos que están conectados. Y Symantec tiene una característica, es que combinó aprendizaje autónomo, ¿sí? O aprendizaje automático y análisis de comportamiento. ¿Qué busca? Pues una protección contra el malware y cualquier amenaza como tal. Son las empresas, son los que hacen y lo que han trabajado y lo que se ha desarrollado hasta el momento. Aquí viene una cosa importantísima, y es que muchas veces lo que falla no son las máquinas ni los computadores, sino son más bien los errores humanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos fallar. Voy acá, miren el phishing. ¿Qué es el phishing? Entonces, el phishing es cuando a mí me engañan, a mí como ser humano, me engañan haciéndome creer que yo voy a entrar a alguna página o algo y resulta que a mí me lo enviaron a través de un correo electrónico que era fraudulento, engañoso y yo caí o la persona cayó. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Los empleados pueden ser engañados y entregar información que puede ser sensible solamente con un clic. Entonces, miren, un ejemplo. Miren este ejemplo. Si ustedes ven esta URL, algo tan sencillo, ¿sí? Este es un error humano, lo que estoy mostrando acá. Es que uno llega acá y uno ve, oiga, esta es la página de Gmail. Y de una vez uno se va a ingresar el nombre y el usuario y la contraseña. Y no analiza que aquí, por ejemplo, aquí, dice login.gmail.com. El ser humano, como a nosotros, digamos, muchas personas, una gran mayoría, no les gusta leer completo. Entonces, con solamente, sí, mire, este es el de Gmail, no se dan cuenta que realmente el dominio es msg11.info, que puede estar en cualquier parte del planeta. Esta es una página falsa y muchas, pero muchas personas caen con esto. Esta otra, a mí me llegó, esta me llegó a mí. Bienvenido al servicio BBVA.net, reactivación clave de acceso. Y le dicen, estamos trabajando para proteger a nuestros usuarios contra fraude. Es que le colocan unas cosas como tan chéveres, tan bonitas. Y entonces, el que va a caer, entrega la información y ya lo que está entregando es información personal, ¿sí? Puede ser información privada o información sensible y pues permite que alguien le vaya a atacar y pierda sus cosas. Esta me llegó, hace 15 días estaba dando una conferencia, tenía que dar una conferencia a las 9 de la mañana y en la noche preparando el material, me llegó esta. Aquí en otros en Colombia tenemos un banco que se llama Bancolombia. Cuentas con un crédito, mire, me decía, cuentas con un crédito de libre inversión preaprobado, aprovecha tus ventajas con cuota de 1.73 efectivo. Yo, dice solicitar desembolso. Y claro, como me están diciendo acá, entonces le hice el seguimiento a esto y me decía, sucursal virtual persona, este es el mismo formato de lo que uno ve en el celular. Me dijo, ingresa tu usuario, listo. Le seguí y me decía, clave, ingresa tu clave. Listo, yo le coloqué 4 dígitos. Es más, se genera con este teclado, que es un teclado de seguridad que supuestamente tiene. Y cuando llega acá dice, por favor, espera unos segundos para ingresar su código. Se demora 30 segundos, supuestamente. En esos 30 segundos, ya las máquinas lo que están haciendo es tratando de acceder a los servidores. Afortunadamente, hay unas técnicas con las cuales, si uno le coloca un doble factor de autenticación, pues no va a permitir que ingresen. Pero muchas personas no tienen esto. Me decía, ingrese el código enviado al celular. Me decía que supuestamente me había entregado un código. Claro, entre más yo espere para ingresar o decir, ay no, pero es que no me han llegado, ese tiempo lo está utilizando la máquina para procesar. Yo le coloqué un número cualquiera acá. Y me dice, código inválido, verifique el código enviado. O sea, es una cosa tan exacta, tan completa para hacerle daño, que muchas personas caen. Yo estuve en un procedimiento acá en la Fiscalía General de la Nación, que es el ente colombiano que investiga los delitos. Y un día fui porque llamaron a uno de mis clientes, yo lo acompañé, y habían 2.000 personas, solamente de una ciudad en la que yo me encuentro, en la ciudad de Bucaramanga, 2.000 personas a las cuales le están diciendo, oiga, ¿usted va a continuar con la denuncia o no va a continuar? Si no va a continuar, ¿por qué estamos depurando? Y me decían ahí, es que tenemos 2.000 personas represadas, solamente el 23 hacia atrás, y faltan los de este año 2024. O sea, impresionante, solamente una ciudad. Otro error humano es el uso de las contraseñas débiles. ¿Sí? Son fáciles de utilizar, de analizar. Y existen muchas técnicas computacionales para determinar cómo encuentran la clave. Un ejemplo acá.
Un ejemplo, ¿cómo puedo utilizar una contraseña? Un ejemplo débil, Wilson 1972. Un ejemplo medio, bueno, aquí ya le coloqué mayúscula, minúscula, coloqué números y símbolos. Ok, ya un ejemplo fuerte puede ser esta, donde ya yo utilizo una codificación especial, pero no va a ser tan fácil de recuperarla, que es el problema, o de pronto de recordarla. Yo tengo unas claves mentales que ya tengo con respecto a unas, pero es tanto lo que las uso que ya también me las pueden haber encontrado. Mire, por ejemplo, este aplicativo, que es de Kaspersky, este aplicativo lo que nos sirve es para determinar en cuánto tiempo nos pueden tomar una clave. Miren este caso. Si yo le digo, si yo, por ejemplo, acá, que estoy en la nube, ustedes lo pueden hacer allá si lo quieren o en cualquier momento. Usted, por ejemplo, voy a utilizar una clave, Wilson 1972. Esa es mi clave. Dice, hace tiempo que debería haber cambiado la contraseña. Malas noticias, palabra de uso frecuente. Ha aparecido 175 veces en una base de datos de contraseñas filtradas. Ups, pueden craquear tu contraseña antes, incluso de que diga ups. ¿Sí? Miren esto nada más. Ahora, si yo le digo, coloco Wilson, ¿sí? Mi apellido es Castaño, voy a utilizar la primera letra. Mire, solamente con Wilson ya me dijo que no se vaya a poner con eso. Bueno, voy a utilizar la primera minúscula y una cosa, Wilson Castano. Utilicé mayúsculas y minúsculas. Me dice, es hora de cambiar la contraseña. ¿Sí? Esta la pueden descifrar en menos de que usted vuelva de un paseo. Ahora, ya no le voy a colocar la N, si una característica afortunadamente que tenemos en nuestro hermoso castellano, que es la ñ, ¿sí? Entonces ya está el incremento. Dice que sí, mire, acá la voy a ver, la voy a mostrar. Mire, Castaño. Afortunadamente la ñ es un buen elemento para nosotros utilizar, que es una letra que no está en el inglés, por ejemplo, y en muchos idiomas no se encuentra. Ahora, si yo le coloco 1972 y le coloco un asterisco y un punto, ¿sí? Ya la convertí. Me dice, tu contraseña es resistente al pirateo. Se tardaría 1634 siglos para que la detecte. Ok. En ese tiempo puedes ir y volver a la luna 6680 veces. Algo jocoso, pero muy práctico. Y miren que no es complicado tener una clave que sea bastante, digamos, pues que tenga un nivel de confiabilidad mucho más alto. Y con eso nosotros la podemos trabajar. Entonces es un ejemplo de algo humano, ¿sí? Con el cual a la máquina, por mucha inteligencia artificial que tenga, va a ser mucho más complicado que la pueda detectar como tal. Entonces, este es un ejemplito que les quería. Otro, cuando se descuida la instalación de actualizaciones y de parches. Impresionante cuando las empresas no lo hacen o en las organizaciones no lo hacen. Toda organización requiere que una persona esté encargada de realizar actualizaciones al software. Mucho más cuando se presta un servicio en la nube. Tiene que estar actualizado completamente. Si, por ejemplo, el servidor está utilizando Apache y tiene una base de datos en PHP, me utiliza el lenguaje para acceder con PHP, la base de datos está en MariaDB o en MySQL, cualquiera, pues tiene que tener las actualizaciones de todo ese software. ¿Sí? Porque generalmente ellas son explotadas para comprometer los sistemas antes de que la misma entidad lo realice. O sea, hay que tener mucho cuidado con este contexto. Otro rumano, mala gestión de permisos y los accesos. En una empresa, una entidad cualquiera, una organización, hay que bloquear los accesos a las personas, ¿sí? Hay que bloquearlos. O sea, yo no puedo, no puedo permitir que una persona cualquiera pueda ingresar a las plataformas. Mucho más si alguien llega a la empresa y yo lo que tengo es un sistema de conexión, por ejemplo, inalámbrica, ¿no? Si llega un externo a mi organización, yo no tengo por qué permitirle acceso. O si le voy a permitir que vaya e ingrese por otro sistema informático. Otra, uso de dispositivos personales no seguros. Esto es algo que falla mucho. Sobre todo, hay muchas empresas o organizaciones las cuales piden be your own device. ¿Qué es eso? Traiga su propio dispositivo y usted lo puede utilizar. Eso es lo más perverso que puede haber. Por ahorrarse dinero en la empresa, por ahorrarse en dinero, por eso pueden llegar a causar un daño. Porque si ese computador, esa máquina se llega a infectar, automáticamente. Ahora, ¿por qué? Hay personas, por ejemplo, que lo mandan a trabajar desde la casa, en trabajo remoto o en teletrabajo.
Si hay teletrabajo o hay trabajo remoto, pues es necesario que la persona tenga un alto nivel de seguridad. Eso es obligatorio en cualquier organización. Y la otra, algo que de pronto nos ocurre, no descargar tanta basura de internet. Es que nos aparece una aplicacioncita y yo la bajo y yo la descargo, o si no a mi computador. Ahí vamos a tener muchos, pero muchos inconvenientes con respecto a lo que es seguridad de la información. Otro error, configuración de seguridad inadecuado. Me pasó con una institución educativa, me llamaron a hacer un análisis, una revisión, y cuando ellos les robaron 27,5 millones de pesos, esos son más o menos unos, aquí en Colombia, eso serían como unos 7,000 y algo de $7,000 más o menos, para que analicemos los mismos. Ustedes también en México utilizan pesos, pero obviamente los dos valores no son equivalentes, y de pronto con una moneda intermedia, pues sí, póngale unos, sí, más o menos unos $8,000, le sacaron de la cuenta bancaria. ¿Y por qué? Porque resulta que la contadora, cuando tenía que hacer unos contactos con la empresa que le vendía el software de la parte contable, le dijeron, bajen el firewall, o sea, bajen la protección de la red. No sabemos, no se pudo comprobar si había sido desde la misma empresa que lo hicieron o en el momento en que bajaron la seguridad, le sacaron esta información, le generaron un token nuevo y extrajeron el dinero desde el mismo banco. Otra, tener en cuenta, cuando usted le lleguen mensajes al celular, por favor, lea muy bien. Un banco a usted, por ejemplo, que lo está llamando, un banco a usted no lo está llamando para decirle, venga, dígame la clave. Aquí me dio hasta risa de una vez un señor, ex agente de la policía, y me dice, no, imagínense que es que me llamaron y yo tenía una plata en la cuenta y me mandaron 5 mensajes y que yo devolviera, y la niña que me atendió muy amable, muy querida, y me decía que era del banco, y yo le di las claves. Ahí perdió $2,500 ese señor, porque le sacaron el dinero a la cuenta. Afortunadamente pudimos comprobar que había sido también un error del sistema bancario, porque los tokens, o sea, el mensaje tenía una duración de 3 minutos, y resulta que el dinero comenzó a sacarse 5 minutos después. Entonces dijimos, no, pero un momentico, el problema es de ustedes, porque miren las horas, y con eso por lo menos se pudo recuperar el dinero como tal. Bueno, hasta acá, no quiero cansarlos con toda la información que los quería dar, y dije que le iba a trabajar en un lenguaje pues bastante sencillo que se pudiese entender, y entonces aquí paro y espero si ustedes tienen preguntas para que ustedes con mucho gusto acá serán atendidas. Bueno, Wilson, finalizamos con tu presentación. Mil gracias, muy amena, muy comprensible, pero sobre todo muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy en día, porque como bien compartes, muchas personas están siendo atacadas en su certidumbre económica a través de este tipo de mensajes, a través de este tipo de comunicados, y bueno, nos están vulnerando. Los saludos, César, por ahí están todos en reunión, gracias. Saludos, sé que hay varias empresas que ahorita están trabajando de manera colaborativa y participando en esta sesión, por lo que se les agradece. El chat ha estado muy, muy activo, no sabes, Wilson, las inquietudes que hemos estado socializando, y una de ellas era justamente cómo en ocasiones nuestras propias autoridades no toman en serio el salvaguardar la integridad de datos de los ciudadanos que pues somos parte de esta comunidad, ¿no? Y aquí sí, ¿tú qué opinas respecto a esto, Wilson? ¿Cómo podemos sensibilizar a nuestras autoridades de que es prioridad salvaguardar los datos de todos los ciudadanos? Eso es importantísimo, y eso estamos hablando de que ustedes desde arriba de México, abajo hasta Argentina, y pasando por nosotros acá en Colombia, como puerta de entrada a Sudamérica, eso está ocurriendo. Y hay personas que no quieren tomar la conciencia, sobre todo la parte política, que no quieren tomar conciencia de esa pérdida de información. Y el problema es que se afecta a todos los ciudadanos. Eso es un problema. Y se requiere, ¿qué se requiere? Que en toda entidad del Estado esté una persona que esté formando, que esté capacitando y que esté colaborando en todo este contexto de la ciberseguridad como tal. Ya lo que toca es que las personas tomen conciencia, mire lo que puede ocurrir, mire la pérdida que les puede. Aquí nosotros en Colombia tuvimos un ataque el año pasado en el cual toda la rama judicial, todo lo que fue justicia quedó bloqueado. Mes y medio bloqueados porque el ataque que se le hizo a la empresa, es una empresa que se llama IFX Networks, a ellos los atacaron y se perdió toda esa información. Recuperaron por las copias de seguridad, pero ahí se perdieron muchas cosas. Nuestro Ministerio de Salud,
Aquí tenemos un instituto que se llama INVIMA y es el que acepta todo lo que es la parte de salida de alimentos y medicamentos. Y esa entidad duró 3 meses la primera vez, se levantaron y después volvieron a caer por 4 meses más. Y así un resto de entidades. En México también sé que a ustedes han sido muchos los ataques y sobre todo la pérdida de información de las personas. Hay una recomendacióncita que les doy a todos. Busquen, cojan su correo electrónico, busquen una página, busquen en la web facilito en Google, cómo detectar si mi cuenta ha sido hackeada. Y él le muestra, y hay varias páginas donde usted ingresa su cuenta de correo electrónico y le dice, sí, mire, cuando cayó tal empresa o aquí, automáticamente a ustedes fueron hackeados como tal. Gracias por la sugerencia. Claro que lo vamos a hacer. Tomás, un favor, ábreme tu micrófono para que tú le hagas directamente la pregunta a Wilson, por favor. Hola Wilson, desde Bucaramanga. Sí, Wilson, ¿qué estrategia sugiere para implementar políticas de seguridad cibernética desde el gobierno? Es decir, unas estrategias de orden pedagógico para que la población, sobre todo la población más analfabeta en el sentido de ciberseguridad, esté al tanto de estas novedades, porque desde ciertos círculos pedagógicos, ciertas áreas donde la cultura de la ciberseguridad es prácticamente nula, pues es como el nicho de los ciberdelincuentes sobre todo para estafar a la gente, ¿sí? Y pues no se toma muy en cuenta esto, sobre todo usuarios que no tienen hábitos seguros con sus portátiles, sus celulares. ¿Qué sugerencias tienes al respecto desde el orden gubernamental, ¿no? Gracias. Bueno, por ejemplo, todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos a nivel latinoamericano, yo hice un análisis de eso, tienen unas políticas diseñadas para que supuestamente todas las entidades del Estado tienen que implementar su sistema de protección de seguridad de información. Sí, México lo tiene, nosotros aquí en Colombia también lo tenemos. El problema es la aplicación de la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Yo qué veo en estos momentos, Tomás y todas las personas, hay que hacer una parte de sensibilización hacia las personas. Y ahorita que tenemos redes como TikTok, Instagram, Facebook, todas esas redes que nosotros tenemos para revisar, pues comenzar a proyectarnos. Y es más, Tomás, gracias por su aporte porque eso me da algo. Y hoy precisamente estaba hablando con unas personas acá y nosotros vamos a comenzar a hacer un trabajo de esos. Y es que vamos a comenzar a generar TikTok donde las personas, oiga, venga, mire, tenga conciencia de esto, mire cómo le van a sacar su dinero, mire cómo se la pueden robar, tenga estas protecciones mínimas, por ejemplo. ¿Sí? El caso que muchas personas no tienen en cuenta que si les entra una llamada, o le llega un mensaje y de una vez a responder. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una cosa de la Dirección de Impuestos y Aduanas, que es la que cobra los tributos, los impuestos. Y llegan los mensajes supuestamente de ellos, hágale clic a este enlace, y la gente clic de una vez. Y eso es una gran cantidad de personas las que caen en eso. Entonces, digamos, desde las entidades públicas, lo que toca hacer es sensibilización. Y por favor, vamos a hacer una proyección en cuanto a que mire cómo se está perdiendo la información, cómo a ustedes se la pueden robar, señor usuario, señor beneficiario, ciudadano, tenga en cuenta por lo menos estos parámetros de seguridad. Deje de bajar tanto software de allá, tantos juegos. Primero revise si realmente eso es funcional o no. Vaya, analice, pregunte, por lo menos revise con Google qué es lo que está ocurriendo. Gracias, Tomás, por tu excelente pregunta. Gracias, Wilson, igual por tu excelente respuesta. Doctora Berta, adelante. Perdón, felicidades por el tema y mis respetos por el dominio del mismo, ¿eh? Gracias, muy gentil, doctora Berta, muy amable. Deyalik nos pregunta si consideras o recomiendas, mejor dicho, los gestores de contraseñas. Sí, pero también los atacan. También los atacan. Son muy buenos, pero no son 100% seguros. Porque lo atacaron. Tuve uno que yo utilizaba y después cuando me llegó el mensaje, oiga, que lo atacaron. Pero digo, sí al final de cuentas nos habla de que nadie estamos exentos de un ciberataque, ¿verdad, doctor? Nada, ninguno, nadie. Si lo que digo, si la misma CIA, si el mismo FBI, que son los entes, la NSA en Estados Unidos, que son sus vecinos, si son los que más deben proteger y han sido atacados, ahora de ahí para abajo, todo el mundo es vulnerable, todos somos vulnerables, no hay sistemas 100% seguros. Excelente. Doctor Wilson, pues de mi parte sería más que agradecer
su excelente participación, la orientación que nos ha dado no solamente como profesionales, sino también como ciudadanos, en donde no cabe duda que cualquier persona somos vulnerables de un ataque de ciberseguridad y que, bueno, a final de cuentas podemos echar manos de todas estas herramientas que nos mostró para tratar de salvaguardar lo más posible todo lo que son nuestros datos. ¿Alguna última consejo final? Sí, por favor, tengamos copia de seguridad de todos los datos que nosotros tenemos. Si hacemos, por ejemplo, nuestros archivos, que hacemos presentaciones, que tenemos documentos de Word, tengamos una copia de seguridad. ¿Sí? Para eso tenemos herramientas en la nube, Google Drive, por ejemplo, o si tenemos herramientas de Microsoft, podemos subirlo a OneDrive, ¿sí? O si no, tengamos una copiecita física. Yo lo hago, por ejemplo, como tercer sistema de respaldo, es tener una memoria a través de conexión USB, en la cual copio la información y la tengo en mi casa. O sea, si me atacan los sistemas informáticos, por lo menos tengo réplicas de esa en un esquema en el cual no está conectado. Tomás dice, ¿son confiables las nubes? La verdad, la confiabilidad, yo considero que sí son confiables, ¿sí? No hay ninguna exenta, pero, por ejemplo, caso de Google, ya es muy complicado que de pronto los ataquen, pero Microsoft ya los atacaron también, ¿sí? Igual, aquí la confiabilidad se da también en la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos para colocar las contraseñas con altos niveles de seguridad. Pero yo realmente consideraría que sí hay un alto nivel de confiabilidad. Excelente. Pues, doctor Wilson, de nuestra parte sería todo. Agradecemos su colaboración. A todas las personas que participaron, gracias por su excelente participación. Gracias por ser parte de nuestro laboratorio, que bueno, es un honor de verdad contar con personalidades de este nivel y como bien comentó la doctora Berta, ¿verdad? Con una excelente ponencia en donde está totalmente clara, no solamente para los expertos técnicos del área, sino también para los usuarios y personas ordinarias que realmente no teníamos dominio de estos temas, pero que ya va a ser tema de consideración a partir de hoy en nuestra vida cotidiana. Doctor Wilson, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias a usted por esta invitación y muchas gracias a las personas que estuvieron aquí presentes y escuchando esta charla.